pido a todos que estemos con mucha reverencia, ¿verdad?, a la palabra, hermanos, porque nuestro Dios nos hablará. Y para ello queda mi hermano Samuel Rivas en esta intervención. Dios les bendiga a todos. Bendito sea Dios. Pónganse en pie, hermanos, y leamos el versículo. Ya lo dijo hermano Miguel. Segunda Crónicas 7:14. Amén, gloria a Dios. Leemos la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos. Volviéndose a la oración. La meta de esta predicación es la oración efectiva. La oración efectiva es aquella que produce resultados. Es aquella oración por la cual Dios concede exactamente lo que estamos pidiendo para el tiempo que lo estamos pidiendo. Esa es la oración efectiva. De esta oración, hermanos, hay ejemplos en la Escritura. Podemos considerar el caso de Moisés cuando Dios le dice: he oído tu oración y he perdonado a este pueblo, porque eso es lo que Moisés pedía. Amén. Otra oración efectiva es la de aquel publicano en el templo. Dice el Señor Jesucristo que éste regresó a su casa justificado, porque eso es lo que estaba pidiendo, perdón de sus pecados. Recibió exactamente lo que pedía. La otra oración efectiva es la de Ana. Ana no oraba solo por tener hijo, ella oraba por un hijo varón, y que el Señor se lo concediera, y al concederlo lo iba a dedicar al Señor y que fuera para Dios y para el servicio de Dios. Esa era la oración específica de ella, y es una oración efectiva porque Dios hizo y le concedió exactamente lo que pedía. Podemos orar nosotros y decir: bueno, Dios va a contestar en el tiempo que Él decida. Esa no es oración efectiva. Hemos orado al Señor y vamos, ahora queda esperar. Esa no es oración efectiva. La oración efectiva es la que dice Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. La oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Esa es oración efectiva. La oración que mueve, la oración que hace, la oración que produce, esa es oración efectiva, y esa es la meta de esta predicación. No solamente es volver a la oración, no solamente es orar más, sino orar efectivamente. Esa es la oración de poder, en la cual el diablo está súper interesado en corromperla, en contaminarla y en detenerla. Si oramos como los fariseos, a él no le importa que oremos 2 horas o 3 horas, pero si oramos efectivamente, ahí se va a estar inventando de todo tipo de tropiezos para que ese creyente deje de orar esa oración efectiva, porque esa oración implica la derrota de él. Esa oración implica la abertura de los cielos y el derramamiento de la bendición para la iglesia, y va a tratar de todas maneras de detenerlo.
Alabado sea Dios. Los apóstoles entendían la importancia de la oración, especialmente de la oración efectiva. Y cuando ellos se vieron en la necesidad de atender a la iglesia, el trabajo en la iglesia era servir la comida a los hermanos, era atender a los hermanos, pero ellos dijeron: no conviene que descuidemos la oración y la palabra para servir a las mesas. Escojan entre ustedes hombres a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y la palabra. Glorioso el nombre del Señor. Esa debe ser la prioridad de todos nosotros. Esa debe ser lo número uno que nosotros querramos atender, lograr, ejercitar con mucho esfuerzo y disciplina. La oración y la palabra. Antes de ser pastor, sea orador y escudriñador de la palabra. Antes de ser predicador, sea orador y escudriñador de la palabra. Antes de ser ujier, sea orador y escudriñador de la palabra. Antes de hacer cualquier obra en la iglesia, concéntrese en la oración y la palabra. Esa debe ser la prioridad número uno de su vida, y ahí debe concentrarse. Aleluya. Y todo lo demás va a ir encajando en su debido lugar y en su debido tiempo. Alabado sea Dios. Hay muchas trampas que el diablo pone en esto, pero voy a considerar solamente 4 de ellas. Primero, ignorar qué es la oración. Segundo, no orar apropiadamente. Tercero, no tener una disciplina y esfuerzo en la oración. Y cuarto, la pérdida del deseo de orar. La importancia de la oración, hermano. Voy a usar la ilustración del Señor Jesucristo. Un hombre andaba buscando perlas y escarbando en un campo halló la perla. Y halló una perla de gran precio. Se fue y vendió todito lo que tenía y compró aquel campo, porque sabía lo que aquel campo tenía. El dueño del campo, al recibir la oferta grande, vendió el terreno sin saber lo que estaba vendiendo, sin saber lo que se le está viendo. Y en la historia de la humanidad, muchos han vendido terrenos donde ha habido oro en ese terreno. Han vendido terrenos donde ha habido petróleo en ese terreno. Y han vendido los terrenos sin saber lo que han vendido, sin saber lo que se les ha escapado de la mano. Así es la oración. A veces nosotros descuidamos la oración porque no entendemos muy bien qué es la oración. La oración es una ceremonia que debe hacerse de cierta forma y de cierta manera. Y el objetivo principal de la oración es ponernos en contacto con Dios. Es tocar a Dios. ¡Aleluya! Y que Él me toque a mí. Eso solo sucede a través de la oración y en la ceremonia de la oración. Voy a ilustrar esto con la electricidad, hermanos. Si yo toco la electricidad, yo no le hago nada a la electricidad. Pero siendo yo un conductor de electricidad, hay electricidad en mi cuerpo y la electricidad puede correr a través de mi cuerpo. La electricidad se conecta conmigo, entra en mí y produce toda esa corriente, y recibo el impacto y el poder de la electricidad en mi cuerpo. Así es cuando tocamos a Dios, y mejor cuando Él nos toca a nosotros. Yo no le puedo dar nada a Él, pero siendo yo conductor de Dios, porque fui hecho a la imagen y semejanza de Dios, Él habita en mí, corre en mí, y cuando Él me toca, recibo yo de ese poder, de esa santidad, de esa virtud, de su gloria y de su presencia, de su poder glorioso. Alabado sea Dios. Gloria al nombre del Señor. Ese es el objetivo principal de la oración.
Cuando el Señor Jesucristo oraba, la Biblia no revela qué es lo que él sucedía, qué es lo que sucedía cuando él oraba. La Biblia no revela a dónde se iba cuando él oraba. La Biblia no revela qué sucedía alrededor cuando él oraba. Lo que la Biblia sí revela es que se apartaba de los discípulos a lugares solos para orar en secreto a Dios. ¿Por qué? Posiblemente en esas oraciones sucedía lo que sucedió en el monte de la transfiguración. Alabado sea Dios. Cristo no tenía tropiezos de pecado. Él no tenía tropiezos de contaminación en la mente. Él no tenía tropiezos de falta de santidad. Él entraba directamente y plenamente en la gloria de Dios. Y no sabemos cómo Dios lo envolvía en esos momentos de oración. Alabado sea Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. El otro propósito de la oración es hablar con Dios. En la oración hablamos con Dios, pero no así como yo le estoy hablando a usted. A veces estamos orando: Señor, ¿por qué está sucediendo esto? De repente siente mi espíritu por esto y esto y esto. A veces estoy orando por alguna cosa, por algún hermano, y de repente, ora por fulano, ora por fulano. Ese es Dios hablándome. Yo le hablo a Él y Él me habla a mí. No en el futuro, en el mismo instante. Es una plática con Dios. La oración es una plática con Dios. Alabado sea Dios. ¿Quiere tocar a Dios usted, mi hermano? ¿Quiere que Dios lo toque a usted? ¿Quiere hablar con Dios? Métase en la oración entonces. Alabado sea Dios. Esto se lleva un poquito más de tiempo. El no orar apropiadamente. Ya que sabemos qué es la oración, ahora es necesario orar apropiadamente. Porque el camino al contacto con Dios se vuelve un poco difícil. Y lo voy a ilustrar de esta manera, hermanos. Es como que usted vaya en un bosque oscuro y una lucecita lo vaya guiando. Y usted va detrás de esa lucecita. Y esa lucecita lo va conduciendo al mero trono de Dios. Pero cuando usted va siguiendo esa lucecita, de repente oye el sonido de un búho. Y voltea a ver. Y cuando volvió la vista al camino, la lucecita ya le había ido porque ella no se para. Y después se queda buscando la lucecita y va caminando, camina rápido, la logró ver, ahí así, detrás de ella. Y va detrás de esa lucecita. Y después oye un lobo aullando por ahí, voltea a ver dónde está ese lobo. Cuando volteó a ver otra vez al camino, la lucecita ya se le había ido otra vez. Así es la oración. Y los santos en la historia de la iglesia, que han sido oradores tremendamente, han testificado en sus escritos que a veces se han demorado horas buscando entrar en ese contacto con Dios, porque los afanes de la vida, las preocupaciones, las angustias, la contaminación de pecado, todo eso es obstáculo para acercarse a la presencia de Dios. Mi amado hermano, entrar en contacto con Dios es ilustrado con el tabernáculo en Israel. Alabado sea Dios. Dios estaba en medio de ellos, pero el pueblo tenía que acampar lejos porque tenían mucho pecado. Aunque Moisés los había consagrado y los había rociado con la sangre de la expiación, de todas maneras sus corazones eran duros y estaban con mucho pecado. Por eso tenían que acampar lejos del campamento. El tabernáculo tenía cerco alrededor de él, que no lo podía cruzar Israel. Solamente los sacerdotes y los levitas podían cruzar ese cerco. Estaba el lugar santo, donde ni siquiera los levitas podían entrar, sino solo los sacerdotes, porque
porque no estaban lo suficiente consagrados para entrar en el lugar santo. De ahí estaba el lugar santísimo, donde estaba la mera presencia de Dios. Y ahí ni siquiera los sacerdotes, sino solo el sumo sacerdote, y no para disfrutar, sino para hacer la expiación una vez al año. Mi amado hermano, eso es lo que indica entrar en contacto con Dios. Entrar en contacto con Dios indica despojarse de todo peso de pecado, de toda contaminación, de toda trampa y de toda perturbación, y entrar despojado de todo eso a tratar de entrar en contacto con Dios. Alabado sea Dios. Y a muchos santos de la historia les ha costado ese contacto. Toda preocupación y toda distracción perturba entrar en ese contacto con Dios. Por eso, mi amado hermano, es necesario seguir pasos específicos en la oración. Vamos a empezar con este. ¿Dónde orar? Según la Escritura podemos orar en todas partes, pero en realidad no podemos orar en todas partes. El Señor Jesucristo nos dijo dónde hacer la oración efectiva. Si la circunstancia lo merita, si no nos queda de otra, podemos orar en cualquier lugar y podemos orar en nuestra mente. Si no podemos de otra, amén, hermanos. Si vamos manejando y ahí está el peligro y ahí está la situación, tal vez escuchamos una llamada, fulano de tal está terriblemente atormentado, atribulado con tal problema o tal prueba o aflicción, y vamos manejando y no nos podemos parar, no nos queda de otra. En el momento podemos decir: Señor de gloria, perdóname donde te estoy pidiendo, pero te ruego me escuches, te ruego guardes a mi hermano, y le puede orar al Señor y Dios lo puede oír. Por supuesto que Dios lo puede oír, pero eso es porque no le queda de otra. Pero el Señor Jesucristo dijo que seamos responsables en la oración. Y cuando ore, dijo el Señor, entra en tu cuarto, cierra la puerta, aleluya, que todo esté callado, que nadie te perturbe, y ahí trata de orar a vuestro Padre que ve en los secretos, y vuestro Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Alabado sea Dios. El otro lugar donde se puede y se debe orar es, por supuesto, el templo, hermanos. Este es llamado casa de oración. Pero es mejor lo que dijo el Señor Jesucristo. Aquí es la oración en público, pero en la oración en público siempre hay distracciones. Si están orando los hermanos y alguien está orando con el micrófono, eso distrae. Es imposible no oír lo que aquel está diciendo si está con el micrófono. Por más que trate de concentrarme en mi propia oración y lo que yo le estoy pidiendo al Señor, tengo que estar escuchando aquello. Y si alguien está en la par mía y está orando mal, tal vez eso me está perturbando también. Y es que Satanás va a usar de todo tipo de trampa para perturbarlo. Tal vez usted está orando, de repente alguien tiró las llaves en la silla de metal y hace terrible ruido, ya se distrajo. O tal vez está orando y pasó un niño corriendo que chocó con usted mientras estaba orando, ya se distrajo también. La oración en público tiene muchas distracciones, pero la oración en su cuarto, en secreto, callado, allí solo es usted y Dios. Y si no se logró conectar con Dios, es su propia culpa. Ore por eso primero, ya que Dios siempre está dispuesto, Él siempre quiere. Alabado sea Dios. El Señor Jesucristo lo dijo así: ¿dónde orar? Acostúmbrese a orar en su casa. Tenga su sitio de oración, tenga su lugar de oración, haga su pequeño altar de oración ahí en la casa, y ahí entre, que ese lugar esté apartado solo para eso, para orar. Glorioso el nombre del Señor. Es lo que Cristo recomendó, es lo que el Señor Jesucristo dijo. La postura de la oración: se puede orar en cierto sentido de todas maneras, pero nuevamente, si las circunstancias no permiten otra cosa. Pero la postura de la oración, la palabra hebrea para orar, la más común, palal, indica, hermanos, una súplica, un
Y lo que indica, hermanos, esa palabra es tirarse humillado al suelo, delante de aquel que tiene autoridad y poder para solucionar la dificultad en la que estamos pasando y proveer en aquella gran necesidad en la que estamos pidiendo. Y viniéndonos a la Escritura, nosotros hallamos en toda la Biblia que los santos antiguos de esa manera fue que oraron, postrándose, doblegándose. No solo doblar la rodilla, la palabra postrarse significa doblar las rodillas y casi tocar la cara en el suelo o en el piso. Eso es postrarse. Porque en la oración es donde usted se humilla delante de Dios y es donde usted le rinde adoración al Señor. Y postrarse de esa manera es adorar a Dios. Eso es adorar. Alabado sea Dios. Si usted ve en la Escritura, ¿qué significa adorar? Adorar no es cantar, lo que muchos dicen. No, cantar es cantar. Mire la Escritura cuando dice y le adoró, y le adoró, y le adoró. Y vea que adoración no son palabras, es una actitud, es un hecho, es una acción. Y es la acción de doblegarse, es la acción de postrarse delante de alguien o delante de algo. Eso es adorar. Alabado sea Dios. Y es necesario que en la oración nosotros nos acerquemos con esa postura. Una postura de humildad. Esto es lo que dice el versículo, hermanos. Mire cómo arranca el versículo que hemos leído. Si se humillare mi pueblo. ¿Por qué es tan difícil humillarse? Siempre estamos queriendo poner de nuestra parte, queriendo hacer de lo nuestro, de las cosas a nuestra manera. Cuán difícil es rendirse completamente a los pies del Señor Jesucristo y renunciar 100% al yo. Cuán difícil es. Por eso dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y entonces si ora, entonces si ora, porque si ora sin humildad no hay respuesta. Tiene que orar con humildad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ahora sí, si oran humillado, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo dice el mismo versículo que hemos leído. Es necesario, pero es más necesario que usted se acerque a la oración con el corazón humillado, con el espíritu humillado, y después que se doblen las rodillas. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo orar? ¿Se puede orar con la mente? Claro que sí. Pero no es lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo dijo: cuando ustedes oren, digan. Amén. La oración es hablada. Y eso lo sabían los antiguos desde antes. Por eso el sumo sacerdote le dice a Ana: digiere tu vino, mujer, porque aquella no es que oraba con la mente, sino que oraba suavecito. No se le escuchaba lo que decía, solamente movía los labios. Y aún así la reprendió el sumo sacerdote, porque la oración es hablada, es expresada. Alabado el nombre del Señor. Gloria sea Dios. Y esto es maravilloso, hermanos. Nosotros tenemos dos naturalezas: una naturaleza espiritual y una naturaleza física. Están amalgamadas las dos, no se pueden separar las dos. Mi espíritu no solo es una fuerza, hermanos. Mi espíritu no solo es un poder. Mi espíritu es un personaje que piensa, que habla, que ve, que oye, que siente. Amén, hermano. Mire, hermano, mire. Los cuerpos de Moisés y Elías están en la tierra todavía, deshechos. Pero en el monte de la transfiguración,
Dice la Escritura, y aparecieron con Jesús Moisés y Elías. ¿Cómo se sabía que era Elías? El cuerpo de él está deshecho en la tierra. ¿Cómo se sabe que es Elías? Por cómo el Señor se dirige a él, por cómo ese espíritu se dirige al Señor Jesucristo. Hablaba como Elías, pensaba como Elías, era el mismo espíritu de Elías hablando con el Señor Jesucristo. Hermano, eso no es una simple fuerza. Amén. Este es un espíritu pensante, es un espíritu con voluntad, es un espíritu con razonamiento. Amén, hermano. Ese es mi espíritu. Y la cosa es que tanto mi espíritu como mi naturaleza física, los dos tienen que ser sumergidos en la oración, alabando el nombre del Señor. El Señor Jesucristo oraba en el espíritu, por supuesto, pero no es que su cuerpo quedaba lejos de la oración. El cuerpo de él participaba de la oración. Principalmente dice la Escritura, y postrándose, oraba. Oh, gloria al nombre del Señor. Si el Mesías, hermanos, si el Hijo de Dios se postra delante del Altísimo para orar, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Gloria al nombre del Señor. Y en esa oración, el cuerpo de Cristo estaba tan sumergido en la oración que él sudaba. Y no solo sudaba grandes gotas de sangre. No solo era su alma la que oraba, no solo era su espíritu el que oraba, él oraba con su cuerpo también. Y estaban igual de sumergidos en la oración. Así debe sumergirse todo nuestro ser en la oración, alabando el nombre del Señor. Ahí entramos a otra cosa que dice Pablo, bien maravillosa. Pablo dice orar con el Espíritu. ¿Qué significa orar con el Espíritu? La palabra espíritu ahí es con E pequeña, se refiere al espíritu humano, o sea, mi espíritu, no al Espíritu de Dios. Dice Pablo que ore con el Espíritu. Y en esos versículos, hermanos, él deja bien especificado que orar con el Espíritu es orar en lengua. En lengua desconocida. Dice en el versículo más adelante, si yo bendigo con el Espíritu, el que ocupa lugar de oyente no podrá decir el amén porque no sabe lo que he dicho. Entonces bendecir con el Espíritu es bendecir en lengua. Amén, hermano. Y orar con el Espíritu, dice Pablo, que mi mente queda sin fruto porque no entiendo lo que digo. Entonces orar con el Espíritu es orar en lengua desconocida. ¿Por qué es esto bien importante? Esto es bien importante porque les acabo de decir que mi espíritu y mi cuerpo deben involucrarse juntos en la oración. Pero a veces está mi espíritu que quiere orarle al Señor, pero mi mente no lo deja. Estoy orando lo que mi mente me dice, lo que yo pienso, lo que yo entiendo, lo que yo creo. Y mi espíritu quiere soltarse en la oración, pero mis palabras no salen como mi espíritu quiere que salgan. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, mi espíritu le dice a mi mente, te voy a hacer que digas lo que yo quiero que digas. Te voy a hacer que pidas lo que yo quiero que pidas. Yo tengo que usar tu boca porque palabras tienen que salir. Pero tú ni vas a saber lo que yo voy a decir. Y te voy a dar esta lengua desconocida porque yo así le quiero orar al Altísimo Dios de los cielos. Alabado sea Dios. Y aunque mi mente no entiende lo que estoy diciendo, mi espíritu le está orando al Señor directamente. Y está en contacto con Dios directamente. Y está siendo fortalecido, está siendo animado, está recibiendo de parte de Dios las virtudes. Y al levantarme de esa oración, me levanto como rejuvenecido. Alabado sea
apóstol Pablo. ¿Qué pues dice el apóstol Pablo? Voy a orar con el Espíritu. ¿Qué está diciendo? Voy a orar en lengua. ¿Cuánto tiempo? 1 hora, 2 horas, no sabemos. Y también voy a orar con el entendimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Una parte o una sección de una manera, la otra sección de otra manera. Y tanto el espíritu como el cuerpo y el entendimiento son involucrados en la oración. Y eso hace una oración poderosa y efectiva. Alabado el nombre del Señor. Si no lo tenemos todavía, procúrelo. Que se lo pida el Señor, se lo da. Sí, amén. El Señor se lo da si lo pide. Alabado el nombre del Señor. También, amados hermanos, no voy a demorarme tanto en eso, pero por supuesto que hay muchos requisitos para la oración. Se tiene que orar con fe. Y hay algo de confusión en la fe. La fe no es lo que yo deseo, no es lo que anhelo, no es cuán intensamente yo deseo algo. Eso no es fe. Alguien dice, hoy yo he orado con mucha fe, en el sentido que yo quería, realmente quiero lo que estoy pidiendo. No, eso no es fe. ¿Qué es fe? La Escritura dice es la certeza de lo que se espera. La fe, hermano, es que aquello es cierto, es que aquello es suyo. Glorioso el nombre del Señor. ¿Sabe cómo es la fe? La fe es que usted va a cruzar un barranco, pero ahí no hay puente. Y alguien le dice, cruza, yo voy a ir poniendo los ladrillos cada paso que des. No, usted no ve nada, pero pega el paso, no diciendo a ver si hay ladrillo, no, sabiendo que aunque no lo ve, ahí está el ladrillo. Lo otro bien importante, la fe no va a salir de mis deseos y de mis intenciones. La fe tiene que estar basada en algo sólido. Principalmente la fe está basada en la palabra de Dios. Aquí hay promesas terribles que las podemos pedir y están garantizadas. Hay algunos faltos de sabiduría, pídasela a Dios, el cual de la abundancia y sin reproche. Está prometido, eso pida lo que es suyo. El Señor Jesucristo dice, si ustedes siendo malos les saben dar buenas cosas a los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Eso es suyo, pídalo. Y pídalo con fe, que eso es suyo, está prometido. Glorioso el nombre del Señor. Pero hay muchas cosas que no están prometidas por Dios. Si voy a tener hijos o no, ¿dónde voy a trabajar? Si tengo alguna enfermedad, ¿por qué será? ¿Me la va a quitar Dios o no? Eso yo no lo sé. En esos casos esperamos confirmación del Espíritu Santo. Y esa es otra manera tremendísima en la oración. Orar en la guianza y bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Gloria sea a Dios. Si el Espíritu Santo lo mueve a que ore por algo, es porque el Espíritu le está diciendo, esto es de mi voluntad, este es de mi deseo, yo lo permito, yo lo concedo, pide lo que es tuyo. Cuando usted ora guiado por el Espíritu Santo, todas las oraciones son efectivas. Alabado sea Dios. Lo primero que usted tiene que hacer cuando doble la rodilla es pedir la asistencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, ¿cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos. ¿Por qué no sabemos? Yo le estoy diciendo al Señor, Señor, bendíceme, yo voy a predicar, dame fuerza, Señor, dame poder. Mi espíritu es el que sabe. Mi espíritu, y especialmente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que sabe que hay algo enterrado allí, que hay algo en el closet por el cual no va a venir la bendición. Y es el Espíritu Santo de Dios. Si Él me dirigiera, me condujera a orar por eso primero, porque quitando eso de en medio, entonces puedo orar por lo otro para que me venga la bendición. Puedo estar orando por algo y el Espíritu me dice, no, hay otra cosa que importa más, por la que tienes que orar mejor. Por eso es que a veces no tenemos efectividad en la oración, porque estamos orando con nuestro entendimiento, y es el Espíritu Santo el que conoce los secretos de mi ser. Él es el que escudriña los corazones. Yo mismo no conozco mi corazón. A veces se le pregunta a personas, ¿por qué dijo eso? No sé. ¿Por qué hizo eso? No sé por qué lo hice. Nosotros mismos no nos conocemos. Pero mi espíritu me conoce bien. Y el Espíritu de Dios me conoce bien.
Él es el que escudriña los corazones. Él es el que pesa los espíritus. Él sabe qué es lo que necesito. Él sabe lo que es de mayor prioridad para mi vida. Y si Él dirige mi oración, voy a orar apropiadamente y efectivamente. Alabado sea Dios. Porque fue sanado el cojo a la puerta del hermoso. Se acercó Pedro y Juan. Estos no utilizaban el poder de Dios a como se les antojaba. Eran dirigidos por el Señor. Por eso le dice Pedro al hombre: míranos. ¿Y por qué le dijo eso? Quería fijar la vista en aquel hombre, Pedro. Y fijando la vista en aquel hombre, mire lo que dice la Escritura: y viendo que tenía fe para ser sanado. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu de Dios se lo dijo. El Espíritu de Dios le dice a Pedro: Pedro, háblale a este hombre que se levante. Yo lo voy a levantar. Es de mi voluntad que se levante. Yo voy a hacer esta obra. Hazlo, Pedro. Entonces, guiado por el Espíritu Santo, Pedro le dice: no tengo oro ni tengo plata. Lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Y se levantó. No al otro día, no a la otra semana, porque el Espíritu lo quería hacer, porque era de la voluntad del Espíritu de Dios. Sucedió con la misma. Es una oración efectiva. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, gloria sea Dios. Oh, gloria a Jesús. Cuando alaba su nombre. Oh, gloria sea Dios. Oh, gloria sea Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria sea Dios. Llénese del Espíritu de Dios y todas las decisiones serán buenas. La oración será efectiva y todo lo que le eche mano será prosperado. Si se llene, nos llenamos del Espíritu de Dios. Hay poder en el Señor. Si usted, hermano, sabe lo que es la oración, y si usted ora efectivamente, es peligroso que el diablo le ponga de todo tipo de tropiezo para que no sea disciplinado en la oración. Su misma familia lo puede perturbar. A la hora de la oración le puede decir: hay que ir a hacer esto. O puede venir una llamada, cualquier cosa. Pero sea disciplinado en la oración, hermano. A la hora de la oración, que nada lo perturbe. Que ninguna otra cosa lo desvíe. Que la hora de la oración sea una hora sagrada para usted. Alabado sea el nombre del Señor. Y sea diligente en ello. Sea esforzado en ello. No falle ninguna vez en esa disciplina de la oración. ¿A qué hora sucedió ese milagro en la puerta de la hermosa? A la hora de la oración. ¿A qué hora iban los apóstoles al templo? A la hora de la oración. A esa hora se oraba. No una hora antes, no una hora después. Esa era la hora de la oración. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Por supuesto que usted puede orar a cualquier hora. Si halló el momento para la oración, ore al Señor. Pero tenga tiempo apartado para la oración, así como hay tiempo apartado para el culto. Glorioso el nombre del Señor. Este día es un día de festividad. Este fin de semana es un fin de semana de festividad. Muchos tenemos cosas que hacer. Muchos tuvimos que dejar cosas a un lado para hacer esta. Glorioso el nombre del Señor. Porque es un tiempo sagrado. Es un día sagrado. Es un día santo. Y lo hemos apartado para el Señor. Así es la oración. Alabado sea Dios. No permita que se le vaya la disciplina de la oración. Por último, mi amado hermano, esto sí es terrible. Que se le pierda el deseo de orar. Esto sí es terrible. Porque esto no tiene solución. Al menos de parte suya no tiene solución. Si usted perdió el deseo de orar, no tiene solución. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la solución del problema? Que ore. Pero no tiene deseo de orar. ¿Y entonces qué va a hacer? ¿Cómo lo hacemos que ore?
Es como aquel hermano que está desganado. Usted le puede poner un plato de comida del mejor chef de Estados Unidos y no se lo va a comer porque está desganado, no tiene apetito. Así sucede, amados hermanos, y es tan terrible esa tibieza que no se escucha mucho de bien en la Escritura en cuanto a la tibieza. El Señor dice: fuera mejor que fuera frío. ¡Qué terrible, hermanos! Mejor fuera que fuera frío, dice el Señor, y no tibio. Aquel que está orando a medias, que viene al culto y está en otro lado, no le sale gloria a Dios, ya entró en una situación bien terrible. Él mismo no se puede levantar de ahí. Es como aquel que se ha quebrado la pierna y lo vemos tirado en el suelo. Pero ¿por qué está ahí? Usted no tiene que estar en el suelo, levántese. Pero está quebrado, ¿cómo se va a levantar? Él mismo no puede. El creyente que por alguna razón el diablo le robó el deseo de la oración, no puede levantarse de ahí. La única salida es que especialmente los ancianos de la iglesia o aquellos que son poderosos en la oración rodeen a este creyente e intercedan a Dios y le ruegan a Dios por él y le pidan a Dios que le devuelva el gozo de la salvación, que le devuelva el deseo de orar, que le devuelva un espíritu fortalecido, que le levante esas manos caídas, que le enderece esas rodillas paralizadas. Solo Dios lo puede hacer con la intercesión de otro creyente que está consagrado a Dios. Alabado sea Dios. Dios perdonó a Israel por la intercesión de Moisés. Cristo perdonó los pecados al paralítico y lo levantó de aquellas camas de parálisis al ver la fe de los 4 amigos de él. Pedro estaba preso, pero la iglesia oraba y fue liberado. Hay gran poder en la intercesión. No deje la intercesión. Alabado sea el nombre de Dios. Si ve a un hermanito que no quiere orar, ore por él. Interceda a Dios por él. La crítica suya no le va a ayudar en nada. Que usted hable con otro creyente de él no le va a ayudar en nada. Si en realidad quiere ayudar al hermanito, visítelo y ore con él. Póngale las manos. Reprende a ese demonio que lo está molestando. Eso sí le va a ayudar al hermano. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor Jesucristo dice: si el hermano peca, corríjalo. Y si hace que se vuelva, habrá ganado a su hermano y ha cubierto multitud de pecados. Alabado el nombre del Señor. Esa es la única esperanza que tiene ese hermanito. Esa es la única esperanza que tiene, porque él solo no se puede levantar. Alabado sea Dios. Si alguno pecare, dice el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales, o ustedes que son espirituales, vayan, denle la mano, levántenlo, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, porque es el único chance que tiene. Él solo no se puede levantar. ¿Cómo se podía levantar aquel caminante cuando llegó el buen samaritano? Lo dejaron ahí porque lo dieron por muerto. ¿Cómo llegamos nosotros? Fulano de tal, allá está tirado. A ver por qué le gusta estar en el suelo. A veces hay creyentes así de crueles, hermano. Terrible, hermano. Eso es cuando falta el amor, especialmente el amor de Cristo. Gloria sea a Dios. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Nos podíamos levantar nosotros? ¿Nos podíamos ayudar nosotros? ¿Podíamos hacer algo nosotros por nosotros mismos? El Señor Jesucristo vino desde el cielo, hermano. Desde el cielo. Desde su trono altísimo. Vino aquí a la tierra a buscarnos y a proveer todo para que nosotros tuviéramos beneficio, salud, salvación, bendición. Glorioso el nombre del Señor. Y Cristo quiere que ese mismo amor lo ejerzamos con nuestros hermanos también. Tenemos que ser como el buen samaritano. Gloria a Dios, ir donde Él, recogerlo,
vendarle las heridas, hasta donde podamos, subirlo en el asnito, amén, hermano, llevarlo al mesón, gloria a Jesús, preocuparse por él como si fuera un hijo de nosotros, como si fuéramos nosotros mismos. Ese es el amor del Señor. Cuando un miembro padece, todo el cuerpo adolece. Ese es el amor del Señor. Cuando un hermanito se ha desviado, la iglesia entera debe proclamar ayuno por el alma de ese hermanito. Ese es el amor del Señor. Alabado sea Dios. Y cuando hacemos esa oración, eso, hermanos, es una gran alegría a nuestro Dios. Voy a concluir con esto, hermanos. Tal vez si usted no sabía, la oración es una ofrenda a Dios. Cuando usted ora, mi hermano, esa oración va al altar, fíjese. Gloria a Dios. Va al altar del cielo. Y dice la Escritura que el altar estaba con las oraciones de los santos. Oh, aleluya. Y se oye una voz a un ángel que agarra incienso, mucho incienso. Y ese incienso, dice, fue añadido a las oraciones de los santos. La oración suya, la oración mía, es olor fragante a la presencia de Dios. Dios se goza, Dios se alegra cuando la iglesia ora. A Dios le place, lo recibe Dios como un sacrificio agradable a su divina presencia. Alabado sea Dios. Si habíamos dejado esa oración efectiva, volvámonos a ella. Y si no sabíamos de esa oración efectiva, entremos en ella. Oh, gloria al nombre del Señor. Seamos una iglesia oradora efectivamente, y ya verás si no se van a mover las montañas. Oh, gloria al nombre del Señor. Ya verás si no habrá derramamiento del Espíritu Santo. Y ya verás si el diablo no saldrá huyendo de nosotros, derrotado. Alabado sea Dios. Entremos en esa oración poderosa, en la oración efectiva. Oh, gloria a Cristo Jesús. Los amigos que están entre nosotros, si alguno de ustedes quiere recibir a Cristo en esta hora, ahora yo le invito, póngase en pie y acérquese aquí al frente. Aleluya. Si recibe a Cristo como su Salvador, cualquiera de los amigos, así va a ser el llamamiento, mi amigo. Gloria a Jesús. ¿Alguno? Ninguno. La paz, la consolación, la unción y el poder del Espíritu Santo sea con todos. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios bendiga, hermanos, a todos. Aleluya. Oramos para que el Señor nos hablara. Amén. Dios bendiga al hermano Samuel por esta palabra